Hola, sean bienvenidos a su video podcast en conversación con Josie y Hu, donde mayoritariamente hablamos sobre las diferencias económicas, políticas, culturales y sociales entre Ecuador y Estados Unidos. Yo soy Julie, me pueden decir Hu, vivo en Nueva York desde hace ya 6 años, soy ingeniera comercial y me encanta conocer sobre otras culturas y probar también diferentes comidas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn, más conocida como Josie Ols. Soy ingeniera en computación y comunicadora social. Me apasionan muchísimo las redes sociales y me encanta viajar porque es una forma de conectar con la cultura, la gente y conocer más. Bueno, el día de hoy vamos a tener un podcast interesante acerca de un caso que ha conmocionado al Ecuador, a nuestra población ecuatoriana sobre todo, y es el caso de la presunta asesina serial Andreina Lamota. Entonces nos vamos a centrar un poco más en el true crime y básicamente en esta fascinación. ¿Qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de la definición, características y patrones de los asesinos seriales. Pero para ello necesitamos ir con nuestro primer segmento y que Hu nos ayude a entender qué es un asesino versus qué es un asesino serial. Bueno, nosotros no somos expertas, pero estuvimos buscando un poquito sobre el tema o investigando un poquito sobre el tema. Y bueno, primero vamos a establecer cómo está tipificado este delito, el de matar a una persona en el Ecuador. Y pues los delitos contra la inviolabilidad de la vida, así se le dice, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, el COIP. Allí se están definidos el asesinato, está definido el sicariato, el homicidio, el feminicidio, el homicidio culposo y el aborto. Pero nosotros vamos a hablar sobre el asesinato y el homicidio. Entonces, según el artículo 40 del COIP, el asesinato es la persona que mate a otra y esta será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Y para ello debe ocurrir varias circunstancias. Dentro del COIP se mencionan 10 circunstancias que no necesariamente se deben cumplir todas ellas, pero se deben cumplir algunas para que pueda ser considerado como un asesinato. Entre ellas está que la persona a la que se le ha dado la muerte sea un pariente y, por ejemplo, también que se inflinja a la víctima mucho dolor, que se haya también dado la muerte por un envenenamiento, inundación y que haya sido obviamente con un propósito, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos lo que es el homicidio, según el artículo 144 del COIP. Y el homicidio, obviamente, es también una persona que mata a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Entonces, si vemos la diferencia, en el asesinato son 20 años aproximadamente, y en el homicidio es la mitad. ¿Por qué? Porque normalmente en el homicidio se supone que no tiene las agravantes del asesinato. Como le dije, se mencionan estas agravantes en el artículo, que son 10. Y normalmente, como ya había dicho, tiene que ver que sea un pariente o que la manera en que fue asesinada la persona haya sido de una manera muy dolorosa, entre otras características. Y bueno, el homicidio también puede ser culposo, que generalmente se refiere a actos de negligencia, por ejemplo, de negligencia profesional, donde se mató a la persona sin intención. Y ahora que ya hemos hablado un poquito sobre cómo está tipificado el acto de matar a una persona en nuestras leyes de Ecuador, vamos a hablar un poquito sobre cómo el FBI define al asesinato serial. Entonces, ahora vamos a hablar sobre esto, ¿no? Bueno, según el FBI, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, un asesino serial es una persona que comete una serie de asesinatos.
Esto significa de 3 o más personas. Y se centra en los siguientes criterios: el número de víctimas, eventos separados y periodo de enfriamiento. También hay otra parte muy importante que es la motivación por el cual el asesino comete este crimen. Entonces, el asesino puede cometer un homicidio simple, que es matar a una persona, como lo decía Hu, o un homicidio múltiple. Y esto de aquí lleva a una subdivisión de distintas categorías, en donde aparecen estos términos como asesino en masa, que es cuando una persona mata a varias personas en un solo evento y en un solo sitio o en lugares muy cercanos, sin un periodo de enfriamiento. Más adelante ya vamos a hablar a qué se refiere con el periodo de enfriamiento. En cuanto al asesino itinerante, es matar a varias personas en un periodo corto de tiempo. Eso quiere decir horas o días, en distintos lugares, sin volver a su comportamiento normal entre asesinatos. Y el asesino serial, que es el término en el cual nos estamos enfocando, es cuando mata a 2 o más personas en eventos distintos, con un periodo de enfriamiento entre cada uno. Entonces, si nos ponemos a analizar exactamente, ya hay como que distintos patrones según el criterio en el que caiga este asesinato. Bueno, entonces, explícanos qué es esto del enfriamiento. Ok. Bueno, mire, el periodo de enfriamiento es básicamente un periodo o un lapso de tiempo, que pueden ser días, semanas, meses, inclusive años, en donde el asesino vuelve a su rutina y a su comportamiento normal. Porque en sí este tipo de asesinos seriales tienen un patrón de comportamiento. Entonces, digamos que cometen un crimen de una manera, lo vuelven a hacer de la misma manera, ya pasando el ciclo que ellos decidan, ¿no? Ya sea una semana, el mes, el año. Entonces, es como que ellos tienen la necesidad, una compulsión de volver a cometer ese crimen, ¿no? Y existe una motivación de por medio, que no siempre va a ser una ganancia material, sino como que una satisfacción psicológica, según lo que he investigado y también según lo que he podido notar en series de asesinos seriales. Hay una serie llamada Dexter, en donde se explica más o menos cómo es el comportamiento de ellos, y que también los asesinos seriales carecen bastante como que de sentimientos, de emociones, que son un poco fríos, pero a su vez que pueden mezclarse tranquilamente en la sociedad. O sea, podrían estar en cualquier lado y tú ni siquiera enterarte. Entonces, además de eso, también existen otros criterios, como el número de víctimas, ¿no? Que mínimo deben ser 2 víctimas. Para que sea un asesinato serial y que obviamente esté en las mismas condiciones todo. Y que tenga el periodo de enfriamiento, la motivación. Y bueno, según los expertos Ressler y Holmes, estos asesinatos ocurren en incidentes separados y son completamente distintos. Entonces, también este término de asesino serial se crea a principios de los años 70 por los agentes del FBI, Robert K. Ressler y su colega John E. Douglas. Entonces ellos fundaron la Unidad de Ciencias del Comportamiento, BSU. Finalmente este término se populariza en 1981 debido a que en este tiempo, que también era considerada la época dorada de Estados Unidos, había muchos asesinatos seriales entre los años 70 y hasta mediados de los años 90. Entonces, como sabemos, a nivel mundial, Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de asesinatos y de casos documentados. Por eso es que existen tantas series, inclusive que vienen de allá, como las que te dije, de Dexter, You, Jeffrey Dahmer, Mindhunter, y podríamos seguir. Entonces, también la de Ted Bundy, aunque esta de Ted Bundy no estoy segura. Bueno, en fin. Eso sería Who. No sé si tienes alguna otra pregunta. Bueno, sí. Yo no soy tan fan de las series de asesinos seriales, que en Netflix hay algunas. No lo soy. Realmente la única que, digamos, que he visto que está un poco relacionada con el tema y ni siquiera la terminé de ver es la serie Mindhunter, que está basada en
el libro que escribió John E. Douglas, el cual comentó Jocelyn, que es uno de los agentes del FBI que fundaron la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Y bueno, se les recomiendo la serie porque es muy buena y te deja ver una perspectiva de cómo era en esa época, porque en esa época no existía esa definición de asesino serial, ni por qué, nada. Entonces, ellos fueron, como se dice, los fundadores y los pioneros de definir los conceptos y obviamente a partir de ahí ver cómo podían continuar las investigaciones y obviamente a tener una aproximación diferente al tratado de estas personas, de estos asesinos. Y pues, como lo estaba diciendo Jocelyn, sí, ¿qué se tiene que considerar para que un asesino sea un asesino serial? Pues obviamente ya mencionamos que sean más de 3 víctimas, 2 o 3. Y pues muy aparte de eso también es que ellos tienen un comportamiento que se repite. Un comportamiento repetitivo que Como que van en bucle. Sí, y los deja, son como las características comunes. Pueden también mantener trofeos, es decir, un objeto de la víctima. Planifican mucho para poder llevar a cabo también lo que es el asesinato. También pueden tener conductas ritualizadas, es decir, que cada vez que matan, como les dije, es una planificación, se hace de la misma manera. Y, por ejemplo, los cuerpos pueden ser dejados de cierta posición y eso hace que también sea identificable que es la misma persona que está matando. Y bueno, también otra característica, pero esto ya es más al lado psicológico, es que son personas que son muy manipuladoras. Entonces, es allí como ellos pueden atrapar a su víctima, ¿verdad? O la otra también es que parecen personas sin ningún problema y una persona normal sin ningún problema psicológico, porque muchas veces asociamos también que los asesinos seriales tienen problemas psicológicos y eso es verdad porque normalmente se puede decir que estos factores psicológicos se asocian no solamente porque han tenido problemas en su niñez, que generalmente siempre es eso, que tienen problemas en la niñez, falta de afecto o a su vez también violencia. También no solamente pienso que puede ser eso porque también se ha llegado a investigar que puede también estar relacionado con factores biológicos, como es decir, una amígdala poco activa, que es la que te hace tener el miedo, también una corteza prefrontal dañada y a su vez también desequilibrios hormonales, es decir, desequilibrios con la testosterona o la serotonina. Y pues, como vemos, tenemos diferentes motivos y también por qué una persona se convierte en un asesino serial. Pero vamos hablando un poquito de qué es, claro, nosotros estamos aquí dándole una pequeña introducción de por qué, ¿no? Porque Un realmente preámbulo. no somos expertas. Y lo que queremos llegar a hablar es sobre este caso en el Ecuador que Jocelyn me estuvo diciendo de que ha conmocionado mucho y está por todos lados. Yo que estoy aquí en Nueva York, lo único que le llegué a saber hace unas semanas y es porque sigo a los diarios del Ecuador en Instagram y me salió solo en la primera noticia me salió de esta chica de que había matado a la mamá y sí me pareció súper fuerte de escuchar que la había descuartizado y yo dije wow, o sea, está heavy esa parte. Pero de ahí yo no volví a escuchar más. O sea, yo realmente de ahí quedó para mí. No volví a escuchar sobre el tema y luego hace unos días Jocelyn me volvió a comentar y yo dije, ¿qué? Porque ella me dio más información que ha salido en Ecuador. Entonces yo estaba sorprendida porque realmente esa información a mí no me ha llegado. No me ha llegado por ningún lado de las redes sociales y solo fue ella que me lo comentó y lo relacionamos con obviamente esta popularidad que en estos últimos años ha habido en lo que es las series sobre
los asesinos seriales, y ella me comentaba que si esto también puede ser como algo que induzca a este tipo de comportamientos, como que Claro, los idealice a lo mejor, o como que motive, o como o les que dan digas, ideas oh, esto directamente. no es, no, también puede dar ideas, exactamente. Entonces, Jocelyn, Claro. cuéntame sobre el caso de esta chica para la gente que por si acaso, que también que está aquí en Estados Unidos con yo y que no sabe nada al respecto, o que escuchó, pero solo la primera noticia, así como yo. Claro, bueno, primero vamos a saber un poquito de información de quién es Andreina Lamota. Bueno, aparentemente Andreina Lamota es una tramitadora, una mujer de 32 años de edad, quien vivía en Sauces 9, junto con su madre, y vivió en esa casa alrededor de unos 20 años con su mamá, ¿ya? Para ello, su madre es abogada y su padre también es abogado, ¿ya? Entonces, estos datos son importantes de que ustedes lo sepan. También es importante que sepan que la madre de Andreina también era joven, tenía 49 años de edad, hasta que sucedió el crimen, ¿no? Bueno, ¿por cuarenta y qué nueve decimos años, que era más joven que mi mamá. sí, y que la mía también? Entonces, ¿por qué decimos que este caso ha conmocionado al Ecuador y por qué lo ha hecho? Es porque nunca se ha escuchado algo referente a la forma en cómo ella cometió el crimen, ¿ok? Que es la forma en la que estaba diciendo los WHO, que la descuartizó, básicamente desmembró. Yo sé que habrán palabras que vamos a tener que censurar en este podcast. Entonces, también vemos que ella ha tenido una fascinación por las series de asesinos seriales. Tanto así que ella tenía dentro de su celular, en el celular que obviamente estuvieron recolectando información, tenía videos, links, acceso a la información de las series de Jeffrey Dahmer y Ted Bundy. Entonces, por eso también nació un poco la idea de hacer este podcast, porque yo sí pienso que de alguna forma hay personas que no están muy bien psicológicamente, y la parte psicológica es muy difícil de poder determinar en alguien porque tú lo puedes conocer, pero no sabes mayor cosa, ¿no? Por eso siempre existe el refrán de caras vemos, corazones no sabemos. Corazones y mentes no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo sí creo que influye de alguna forma lo que consumimos, de cualquier manera, ¿no? Entonces, si es que ella no tenía idea de cómo hacer ciertos crímenes, ya viendo determinadamente la manera en cómo lo hacían otros asesinos, también por la cantidad de información que existe en el internet, pues ya le va dando ideas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que encontraron efectivamente el cuerpo de la mamá en una lavadora, ¿ya? Entonces encontraron partes del cuerpo de la madre, que se escucha terrible y horrible, en la lavadora y en un balde junto a la lavadora. Entonces, obviamente, la gente que vivía allí, porque al parecer ellos estaban en una casa de alquiler, reportó los vecinos, de O sea, ¿qué que reportaron los se vecinos? les... El olor. Ajá, exactamente, el olor y sonidos extraños. Además que cuando fueron a revisar la casa pues de Andreina Lamota, encontraron varias, o sea, encontraron cuchillos, encontraron un machete, encontraron una sierra eléctrica, o sea, cosas como ya muy específicas, ¿no? Y ya de por sí, con este caso, con esta primera noticia ya se había conmocionado toda la gente estaba como, ¿cómo puedes hacerle eso a tu mamá? Y es que aquí también cae de nuevo en un punto, es que estos asesinos o la gente que tiene esta, no sé, estas ganas de realizar este tipo de crímenes, no tienen sentimientos, son como desalmados de alguna forma. Entonces, lo que pueden ver de Andreina es que ella tiene un perfil de manipulación, de frialdad, y tiene un patrón de obsesión por el crimen, el dolor y la muerte, que es como se la ve a ella. Jocelyn, pero ¿por qué decimos que tiene una obsesión por el crimen? ¿Por qué? Ah, ya. ¿Ella solo ha Resulta matado a su que no mamá o se es el especula único. que ha matado a otras personas?
Claro, es que aquí viene, ¿no? Como ya decíamos, asesino serial no se le puede llamar a una persona que solo haya cometido un asesinato, sino que haya cometido de dos o más asesinatos, ¿no? Entonces aquí viene la parte en donde todavía actualmente sigue en investigación este caso y ella todavía es considerada una presunta asesina serial, porque aquí viene el otro caso en donde resulta que ella tenía una mejor amiga y el nombre es Juliana Banguera. Ella desapareció en el 2022. Casualmente, comentan los padres de familia de Juliana que siempre se encontraba con Andreina y un día la fueron a dejar a la casa de Andreina. Este día de su hija simplemente desapareció. Cuando contactaron a Andreina preguntando información sobre su hija, ella comentó que no sabía nada, que realmente esta chica se había ido en un taxi y no sabía nada más. Entonces, desde ese entonces, desde el 2022, los padres de Juliana Banguera no saben nada de esta chica. Está completamente desaparecida. Inclusive ellos pusieron una denuncia en la fiscalía y 2 días después quitaron la denuncia. Pero aquí viene un detalle importante porque la policía cuestiona que cómo tú puedes quitar la denuncia de la fiscalía si para poder quitar la denuncia de una persona desaparecida debes llevar a la persona que está desaparecida como para poderla quitar, si no, no hay forma de quitarla. Bueno, eso es lo que ha pasado. En serio, no Entonces, tenía ni idea, no tenía ni idea sí. Y que entonces, ¿por tenías qué que los llevar a la casos? persona desaparecida. Ajá, ajá, correcto. Ahora, ¿por qué los casos están conectados? ¿Y por qué de nuevo salta la alarma en los padres de Juliana? Resulta que la chica desapareció, ¿verdad? Nunca más volvió a saber los papás de ella, pero sí recibía mensajes constantes de su hija Juliana, como que diciendo que ya no la busquen más, que ella ya se fue, que ella no quiere saber nada de ellos, que ella quiere hacer su vida de otra manera, bla, 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 bla. Un comportamiento muy extraño al parecer en la hija de ellos, obviamente. Entonces ellos sentían de que obviamente algo no estaba bien con su hija. ¿Y qué pasa? Que Andreina Lamota, al inicio, cuando es obviamente acusada de... Ya se le encuentran todas las pruebas, porque antes de esto, recordemos que ella no quería admitir de que ella le hizo algo a la mamá, ¿no? Ella simplemente callaba, había simplemente O silencio. sea que ya lo admitió. Ella lo admitió, correcto, ella admitió que sí, sí asesinó a su madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella, al parecer, para que no la descubran de que había desaparecido a su mamá, obviamente que la había asesinado, Andreina había contratado un Airbnb y ella sabía dónde habían cámaras específicas y le montó como que una ruta específica a la policía, se vistió como la madre, se fue hasta el Airbnb, o sea, montó toda una escena como para dejar un precedente y salirse del rollo, ¿no? De la investigación de alguna forma, desviar la investigación. No lo Pero eso logró porque fue al antes, final eso fue ella, ella, Jocelyn, eso hizo ella antes de que encontraran el cuerpo en la casa de ella. correcto, antes de que la encontrara. Entonces ella trató de Ah, o sea, desviar la ella se estaba investigación por como todos lados. preparando. Correcto, ella estaba desviando la investigación. Entonces a la final, obviamente Jocelyn, no, y no la pudo desviar. esta ¿Perdona? información, ¿tú de dónde la escuchaste o la De los medios de leíste? comunicación, porque ha sido un caso que ha sonado bastante, que ha Mm, salido en entiendo. Ecuavisa, en Teleamazonas, en TC, en todos los lugares. Ha salido también en los Claro, porque periódicos está bien fuerte la cosa. y cada Aparte vez que dan más detalles del caso. te iba a decir Entonces, que los papás de la mejor amiga que no se enteraron de que la denuncia fue quitada, ellos no supieron. la verdad esa parte no lo sé. Lo único que sí sé es que la policía dice que eso Ya. es algo que les ha llamado la atención, pero vamos a otra vez a tratar de vincular estos dos casos, ¿no?
Entonces, como decía, Andreina intentó desviar, obviamente, la investigación policial y llevarla por la ruta por donde ella quería que se llevara las cosas, ¿no? Como tratar de decir que la madre simplemente se fue y decidió hacer su vida de nuevo en otro lado y simplemente no estaba desaparecida, simplemente no quería saber de ellos. Eso es lo que se entiende que quiso dar a entender. Bueno, al final no funcionó porque descubrieron todas las evidencias en la casa de Andreina y sobre todo porque ella no quería dejar pasar a nadie a la casa de Sauces. Entonces eso todavía fue algo que llamó mucho más la atención. Bueno, efectivamente, Otra allí encontraron pregunta, todas. Dime, ¿pero cuánto dime. tiempo llevaba la mamá muerta o desaparecida? Mira, te cuento que esto fue en octubre. Mira que estamos en noviembre, ha pasado como ya un mes. A ver, déjame ver. No, pero yo digo, cuando la policía, o sea, no sabes Sí, cuándo sí, fue sí, sí entiendo la exactamente, pregunta, los pero medios no han dicho sinceramente no cuándo fue sé el exactamente tiempo que que ella mató a llevaba la mamá. desaparecida la madre. Mm, Déjame ver si ya, es que aquí dice. Es que entiendo. aquí no dice cuánto tiempo llevaba desaparecida la mamá. Solo dice que la encontraron desaparecida. Pero no sé cuántos Bueno, y días entonces, o semanas. con el tema de la amiga, simplemente la están acusando porque ella era la mejor amiga, ¿verdad? Es que no solo por eso, sino es que el último lugar en donde se vio a esta mejor amiga fue en la casa de Andreina Lamota, ¿ok? Y luego Oh, ya no wow. se supo más de ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, Que la ya ella está policía, fuerte. claro, la policía entra a llenar su morada y encuentra todo este tipo de evidencia. Y también encuentran el celular de la amiga. Y no contento con eso, también me parece que cuentas bancarias, tarjeta y la laptop de la mejor amiga. Sí, es que no me falla de la información. O sea, encuentran pertenencias de la mejor amiga. Y aquí viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué tú tendrías las pertenencias de tu mejor amiga, quien supuestamente está viva y está en un lugar muy alejado de ti porque no quiere o algo así? Entonces eso otra vez desata el tema de qué pasó con esta chica, que es la mejor amiga, y dónde está mi hija. Entonces, otra vez los padres pues vuelven a tratar de entender qué ha pasado con su hija. Bueno, el hecho es que para no alargar más el tema y cruzarme a otro lado, resulta que Andrina Lamota en el 2022 también tenía una denuncia de su ex jefe, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la denuncia? Resulta que parece que Andreina lo llevó al jefe con algunas mentiras a la casa de ella de Sauces 9, le dio un jugo y luego él ya no recuerda más nada. Parece, lo quiso envenenar, ¿ya? Entonces, ¿cómo él se salvó? Porque él había mandado su ubicación en tiempo real a su pareja y su pareja llegó con otra persona y entonces lo pudieron salvar. Ya, pero ¿qué es lo que decía Andreina? Que él no estaba allí, que ella se había ido en un taxi. O sea, la misma historia, ¿me entienden? De alguna forma es el mismo patrón. Porque ¿qué dijo de la mejor amiga? Que no, que ella se había ido en un taxi, que no estaba ahí. Pero Lo también mi mismo dijo de pregunta la es, chica. o sea, ¿Perdona? no estoy diciendo que tú sepas esta información, pero yo me hago esta pregunta. Si ella realmente tuvo algo que ver en la desaparición de su amiga y luego realmente quiso atentar contra la vida de esta otra persona, del jefe, o ex jefe, perdón, y no dicen que ella vivía con la mamá, ¿dónde estaba la mamá en esas ocasiones? O digamos que realmente pasó algo con la mejor amiga. ¿Y la mamá nunca se dio cuenta? Correcto, Esa es mi pregunta. correcto. Sí, eso es algo que yo también he pensado. O sea, yo ya te voy a decir otra cosa más que todavía no sabes de Andrina Lamota y me vas a decir qué piensas al respecto. Bueno, entonces, vuelvo y repito, esos son los antecedentes de Andreina, ¿no? Entonces,
¿Cuál era la motivación de Andreina, de alguna forma? Vemos en la motivación de Andreina una motivación económica, ¿ya? Porque aparentemente ella atenta contra su ex jefe porque sabía que él tenía $6,000 ahorrados o algo así. Entonces yo creo que la intención era pues quitarle este saldo, ¿no? ¿Cuál fue el problema con la mamá de Andreina por la cual llevó a que se cometiera este crimen? Aparentemente la mamá de Andreina le debía dinero, no le quería pagar, pero en sí era una motivación económica, de una u otra forma, ¿ya? Y con respecto a la mejor amiga, no sé exactamente cuál habrá sido la motivación, pero sí hablan de que se encontró pertenencias, obviamente cosas de valor, y también las partes bancarias, ¿no? Que quiere decir una tarjeta, cuentas, cosas así. Entonces, de alguna forma vemos que el incentivo es económico, ¿ya? Entonces, por otro lado, hay otra cosa más que salió a declarar el papá de Andreina Lamota, porque ya cuando ya se descubrió y ella confesó que efectivamente sí que asesinó a su madre, obviamente el padre dijo que él como que no iba a demandar a su hija, pero sí iba a ayudarle a la policía a que pudiera continuar haciendo su trabajo, ¿no? Es decir, con toda la información que ellos requieran, o sea, colaborar, porque él simplemente dijo que él se iba a encargar de que la justicia la juzgue a ella por lo que la tenga que juzgar. Y como tú decías al inicio, la cantidad de años que te dan por este tipo de crimen es más o menos, dijiste un rango, creo que de 22 a 26 años, ¿verdad? Bueno, aparentemente a Andreina por este tema de la madre le podrían dar 25 años. Sin embargo, estuve leyendo en otro medio de comunicación que le podrían dar hasta 40 años. Pero la verdad es que las últimas noticias que yo vi y que escuchaba a una persona experta en el tema, él dijo que solo le podían dar 25 años por el tema del caso de la mamá y si se comprobaba que ella tuvo algo que ver con las otras personas desaparecidas, o sea, la mejor amiga, y exactamente comprobar que también, bueno, ya tienen ahí la versión del ex jefe también, ya son pruebas. Le podrían simplemente como que aumentar años, nada más, a la cantidad que ella tenía inicialmente, porque ella no puede ser juzgada por el mismo crimen múltiples veces. O sea, digamos que si mató a otra persona, ella no puede simplemente adicionársele 25 años más. No, no, porque ya está siendo juzgada por ese crimen y por eso ya está pagando la condena de 25 años. Entonces, si ella llegó a matar a dos o más personas, es como que obviamente evalúan el caso y le aumentan unos años más, pero no es que le van a aumentar 25 años más por cada persona. Que, que yo creería que ella no siquiera debería salir de la cárcel, la verdad, pero bueno, no soy la ley, es simplemente un pensamiento. En fin, entonces, Claro, ahora, sí, ¿qué es pasó? que está un poco fuerte la situación, o sea, el hecho de cómo la mató, ¿verdad? Mira, yo no Ujú. recuerdo ahorita así, crímenes específicos, pero sí me acuerdo en el pasado haber leído también algún crimen pasional, un feminicidio, específicamente donde hombres matan a mujeres y no, y también lo hacen de manera muy violenta, o sea, violenta me refiero a donde hay, también puede haber una desmembración o puede haber que no simplemente es el acto de dejar sin vida, sino a lo mejor dejar el cuerpo de una forma fea. O sea, a eso me refiero. No me sé los términos adecuados o las palabras para poder expresar, pero sí. Entonces yo en ese aspecto creo que no es tanto la primera vez que el Ecuador ha escuchado tal vez un caso así. Quizás no es frecuentemente, lo cual no queremos que sea algo frecuente. Pero aquí el tema con esta chica, Andreina, es que, como tú estás mencionando, tiene dos más posibles desapariciones que podrían ser de personas que ya no están con vida.
Y esto ya la convierte en, como estábamos mencionando, en una posible asesina serial. Y también pienso que no solamente ella, que si realmente se comprueba que tuvo algo que ver con la desaparición de la mejor amiga, no me parece que no se le dé más de 30 años. Pienso que la pena debería ser más fuerte porque, o al menos, no sé, como le digo, no soy experta en leyes, no sé qué otro trato se le dé a una persona que se declare que tiene problemas psicológicos y que por eso pasó lo que pasó. Yo no sé cómo en el Ecuador se trata a estas personas. Ni siquiera sé aquí cómo se trata tampoco en Estados Unidos, pero igual en Estados Unidos existe la cadena perpetua o existe lo que es el encarcelamiento de por vida, ¿no? Que no va a salir nunca. Y aparte también, sí es cierto que creo que en el Estados Unidos tampoco te pueden, depende, creo que sí se puede poner doble condena si es el mismo asesinato, pero si fue, o sea, imaginémonos que una persona mató 2 veces. Aquí yo estoy hablando no sin información no tan fiable. Porque creo que he leído cosas que dicen que sí se puede. Si una persona cometió un crimen y es el mismo crimen, lo volvió a cometer, pero después, en este caso, digamos, matar otra vez, sí se suman, porque no fueron al mismo tiempo. Creo que no se suman cuando son al mismo tiempo. Ahí es diferente. Pero bueno, el tema aquí es que sí, creo que la ley en Ecuador no está preparada, o sea, no ha tomado en consideración en situaciones como esta, y es que obviamente no esperaríamos que haya este tipo de situaciones en la sociedad ecuatoriana. Es más, en ninguna sociedad se espera que pasen este tipo de cosas, ¿no? Pero pienso que ya habiendo un antecedente, pues, en caso de confirmarse, obviamente, porque nuevamente no está todavía confirmado de que ella haya tenido que ver con estas otras desapariciones, o sea, la desaparición de la amiga, y tampoco, como tú dijiste, está confirmado, o sea, no la han declarado culpable de que ella haya querido envenenar a este chico, a este hombre. Entonces yo creo que Claro, si esto o sea, yo creo queda que siendo con lo del positivo, ex pienso que jefe, sí se debe cambiar, hacer algo al claro, con lo de, respecto con respecto a las leyes o cómo tratar. mira, yo creo que con lo del ex jefe es una prueba irrevocable, ¿eh? Porque él dejó ahí la denuncia, está asentada. Pero aparentemente ella salió airosa, o primero porque los padres son abogados y de alguna forma no se siguió más con el proceso, que ahí es un poco extraño, ¿me entiendes? Porque los padres tienen mucho que ver y eso también me parece extraño. Ahí vamos de nuevo Ahora, a la pregunta que te hice al inicio. Es que pareciera que los padres saben y están encubriendo. Y esto, no, ok, exactamente, eso iba a otra decir vez, yo. pareciera, estoy usando las palabras, Pareciera, pareciera, es nuestra porque no opinión. quiero decir cosas que no están comprobadas. Obvio, no podemos, de hecho. Mira, tú me estabas preguntando que cuándo fue que desapareció la mamá de Andreina, o sea, cuánto tiempo había pasado, yo te dije que no lo sabía a ciencia cierta. Ahora te voy a Ujú. leer la información que sacó el Extra, que es un periódico Ok. de aquí del Ecuador. Entonces dice, Sensacionalista. sí, Pero igual correcto, periódico, ya. dice, según Ronquillo, esos gestos podrían haber sido una puesta en escena. Para mí había premeditación. Ella ya había metido el cadáver en el tacho azul y la lavadora. Lo había envuelto en fundas y planeaba deshacerse de él. No dejaba de mentir, decía que su mamá estaba en playa, añadió. Entonces, para esto, dice aquí que la última vez que se vio con vida a Marta, quien es la mamá, quien fue en vida la mamá de Andreina, fue el 4 de octubre. Dice, el padre de la joven agregó que no ha presentado denuncia alguna contra su hija por ser su hija, pero que ha facilitado todas las diligencias a la Fiscalía y a la Policía Nacional, buscando que la investigación sea transparente. Y ahora, ¿te acuerdas que yo te decía que cuál era el motivo por el cual Andreina había hecho este tipo de cosas? Aparentemente
por dinero, 6.000. O sea, ella le exigía a su mamá que le diera $6.000. Y su madre se negaba a darle estos $6.000. Entonces esta es la declaración de Andreina. Y fue una declaración pues súper fría que estremeció a todo Guayaquil. Eso fue lo que pasó. Ahora, Claro esto que fue en el sí, bloque 12 porque ella de Sauces decidir 9. declararse realmente culpable y decir que ella hizo eso. Claro, Wow. y mira, aquí dice que se escuchaban ruidos como de máquina, había un olor fuerte, ácido, pero nadie, absolutamente nadie se imaginó que iba a ser este tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente dice aquí que ella actuó como una sociópata. Bueno, pero este es el caso de Andreina Lamota, en el Bueno, cual... Jocelyn, también tú me comentaste que en las redes sociales hay personas que van a tomarse fotos afuera de la casa. La verdad que eso me parece, Ah, es sí, es algo que bastante no crítico. comparto ya. No voy a decir que está mal, pienso que es algo que no comparto en lo personal, pienso que no tiene motivo de ser. Es algo que está... No podemos negar que todas las personas tenemos curiosidad y entre esa curiosidad a veces está el morbo, pero pienso que siempre hay que establecernos límites y saber por qué estamos haciendo esto, cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos. En este caso, qué consecuencias pueden haber de irse a tomar fotos afuera de la casa de esta persona que está envuelta en este caso mediático, que se trata de la muerte violenta de otra persona. Entonces, pienso que nuevamente estamos cayendo como en lo que sucede con lo que sucede con estas series, que qué es lo que buscan estas series, darnos la verdad, darnos la información, recordarnos de lo que somos capaces los seres humanos y de las Claro, monstruosidades que a veces podemos hacer, volvemos a lo mismo, ¿no? En o que es como que simplemente es de un alguna forma... recordatorio de saber que no hay que hacer esas cosas. Claro, de alguna forma hay personas que se sienten sumamente que atraídas, o sea, tienen como una fascinación por esto del true crime, pero yo vuelvo y repito, yo a veces siento que estas series de alguna forma a algunas personas les recuerdan lo malo que pueden llegar a ser los seres humanos, a otras personas les recuerdan que inclusive les dan ideas de que también podrían hacer cosas así y a otras obviamente te dicen, guácala, ¿cómo alguien puede crear esto? O cómo alguien puede recrearlo. Ya a lo que tú te refieres de que la gente pues siente interés, morbo y todo eso, se le conoce a este tipo de fenómeno como turismo negro o tanoturismo. Entonces, No tenía básicamente, ni idea. No sí, puedo así creer que se se le llame algo denomina. así como turismo. Dios mío. Turismo negro, así le dicen. O tanoturismo. Entonces es básicamente tener esa fascinación, morbo por ir a visitar el lugar donde pasaron cosas terribles. De hecho, tanto es así que hay personas que pagan inclusive para ir al cementerio a escuchar cosas que han pasado allí, que han sucedido, algún crimen que ha pasado, yo qué sé, en las afueras. Inclusive en Estados Unidos, ¿no? Cuando tienen esas casas que no se pueden vender porque han pasado muchos crímenes y no sé qué, y luego las convierten como en un museo de alguna forma para decir, aquí sucedió tal cosa, arriba sucedió tal cosa, acá sucedió, o sea, igual a la gente le despierta cierto interés, pero obviamente hay que tratar yo no soy psicóloga, pero sí me gustaría en algún momento hacerle una entrevista a una psicóloga para que nos pueda decir tal vez por qué sucede este tipo de fenómeno en las personas, ¿no? Porque obviamente yo no creo que todas las personas que tienen este tipo de interés estén mal de la cabeza, simplemente es como, me imagino que es algo que les llama la atención. Sinceramente, si a mí me dijeran, Jocelyn, yo te pago para irte a una casa que la han convertido tipo como un museo y a ver que han sucedido un montón de crímenes, yo no iría, me diera miedo. Pero, y me diera un poco de, uy, no, esto pasó aquí, o sea, qué feo. Porque es una vibra súper fuerte y algo feo que pasó allí. Pero también existe la parte del bien, ¿no? En donde hay personas que están en el aspecto de criminología
que están en esos departamentos tratando de hacer su trabajo y descubrir a estas personas que realizan esto antes de que lo sigan haciendo con más personas y que paguen más inocentes por la existencia de estos asesinos seriales, de alguna forma. Ahora, una cosa que me lo dijo alguien y que estaba ahora buscando y que me gustaría que la gente dijera si también lo escuchó, si es cierto o si definitivamente esta información no es verídica o no es real, es que me ayuden con esto. Alguien me dijo, una persona con la que yo hablaba también del tema, que había salido otra información que él había escuchado, en donde indicaba el padre de Andreina que Andreina no estaba bien psicológicamente, porque ella, me parece que hace unos 4 o 5 años atrás, presenció la pérdida de una amiga. O sea, ella iba en un auto y tuvieron un accidente de tránsito en donde una amiga perdió la vida, otra amiga de Andreina Lamota. Entonces ya son como varias cosas que se suman de alguna u otra manera. Entonces, coméntenme por allí si ustedes escucharon eso y si es así, nos pueden indicar de dónde sacan la información. Pero bueno, este sería el caso de la presunta asesina serial Andreina Lamota. Cosa más que quiero decirles para ya terminar con esto. Dicen también las reclusas que ellas sienten que no deberían estar con Andreina, de alguna forma sienten miedo. Entonces, para muchos ya Andreina es como una asesina serial. Y ella está en el penal del complejo penitenciario se encuentra por el asesinato de la madre, ¿no? Entonces, que dice que las personas que están allí, las reclusas, sienten miedo porque ella se ríe de forma incesante y que saben que se podría catalogar como un monstruo por llegar a hacer esto a su madre, ¿no? Entonces, no sé, Ju, ¿tú qué piensas al respecto? Volviendo con el tema de los padres, yo sí pienso que ellos sí que la encubrieron muchas veces, se nota, pero tal vez no nos cuenta de que esto en algún punto podría llegar a afectarlos directamente a ellos, a pesar de ser de la misma sangre. Lo que pasa es que estas son especulaciones, obviamente, Obviamente, pero es que no aseguramos pareciera. nada, pero una persona normal y corriente como nosotras dos, es decir, que no somos expertas ni en psicología, ni en investigación forense, ni nada de esas cosas, pues nos deja pensar automáticamente, o porque los padres nunca dijeron nada, o no se dieron cuenta, o cosas así, ¿no? Eh, y la verdad es que yo me acuerdo que hace tiempo a mí me gusta escuchar muchos podcasts y es por eso que decidí crear este podcast con Jocelyn, porque dije, yo también quiero hacer un podcast. Y bueno, y tratar de, no sé, de llevar información, compartir experiencias con la gente. Pero bueno, el tema es que yo ya creo que fue el año pasado, escuché un podcast de Jordi Wild, no sé si lo conocerán, el español. Y bueno, a mí me encantaba cuando él lleva siempre invitados, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez estaban hablando también con un invitado, no recuerdo el tema, pero él le preguntó al invitado, porque hablaron sobre alguien de asesinato. Y él le preguntó que si él... ¿Qué le preguntó? Él le dijo a la otra persona, ¿tú encubrirías a una persona, a un familiar, si sabes que mató a alguien? O sea, si tú, un familiar tuyo, digamos, tu mamá, tu hermano, tu esposo o esposa, lo que sea, te llama y te dice, por favor, ayúdame, acabo de matar a una persona. No te da explicaciones en ese momento, solo te dice lo que pasó. Y tú como amas tanto a esa persona y sabes que esa persona no sería capaz de matar, o sea, sí, imaginémonos que tú sabes, oh no, ella no haría eso, y si pasó fue por algo, tiene que haber una razón muy importante, ¿verdad? Tal vez ella estaba en peligro o lo que sea, pero el tema es que aquí la pregunta fue así directo. Si tú, un familiar tuyo, te llama y te dice, por favor ayúdame, acaba de matar a alguien, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, yo he preguntado eso ya a algunas personas
cercanas a mí. Y siempre se quedan pensando, porque esa es la realidad, te quedas siempre pensando. O sea, te quedas, es como si tú realmente lo piensas, si realmente te detienes a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago si realmente eso pasa? Si piensas en la persona que más quieres, o en las personas que más quieres ya, si no es solo una, digamos que son un grupo. Y ¿qué es lo que vas a hacer? Realmente tu sentido de justicia, y no solamente eso, sino de integridad, de ser humano, te va a llegar a decir, no, no le puedo ayudar. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamas a la policía? ¿Vas a la policía? ¿O simplemente ignoras y no la llamas? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces ahí, por eso yo Claro, pienso que sí es un tema difícil, y a pesar de eso también por tema eso creo delicado. que los... No, nuevamente, no estoy diciendo que los padres sabían, pero es algo extraño que ella viviendo en la casa con la mamá como que no haya habido ningún tipo de sospechas o algo que les dé a entrever que algo estaba pasando con ella. Y nada, les dejo esa pregunta, y díganos si quieren en los Pregunta comentarios abierta. qué piensan ustedes. ¿Qué Que piensas tú, es una Jocelyn, antes de pregunta. despedirnos? ¿Mandé? Dime, ¿Qué uy, pasó? es que se me cayó algo, pero ¿qué piensas, Jocelyn, de esa pregunta antes de La verdad despedirnos? es que es una pregunta bastante difícil de responder inmediatamente, porque obviamente lo correcto sería simplemente reportarlo, ¿no? Entregar a esa persona a la policía, independientemente de si lo hizo con alevosía o si fue realmente sin culpa o por lo que haya sido. Pero aquí viene el problema, y es que nosotros somos seres imperfectos, seres emocionales. Y vuelvo y repito, nosotros no conocemos el corazón ni la mente de la otra persona quien está junto a nosotros. Porque tú puedes vivir 25 años con una persona, como el caso de Andreina, ¿no? Puede ser inclusive haber dado a luz a esta persona, creer conocerla, pero en el fondo tú no eres esa persona, por más que tú le hayas dado principios, valores, no eres esa persona. Entonces, nunca vas a poder saber al 100% si esa persona te está diciendo la verdad o si simplemente te quiere manipular. O sea, va a ser muy complicado que tú lo puedas saber, porque inclusive podrías creerle y digamos que encubrirlo o encubrirla de alguna forma por el cariño, el amor o el tipo de vínculo que tenga, pero tú no sabes si de aquí a mañana tú puedes ser la siguiente persona víctima de lo mismo, no lo sabes, porque tú, obviamente como tu persona, tú sabes que tú no le harías daño a otra persona, pero de la persona a la que encubres no tienes idea. Así que es un poco complicado. Vuelvo y repito, como el ser humano, nosotros somos tan imperfectos que a veces para las máquinas es más fácil discrepar si esto es uno o cero, si esto es verdadero o falso y si esto está mal o está bien. Para el ser humano siempre tiene que analizar el contexto, y cuando analizas el contexto y pones de por medio el sentimiento, el corazón, el vínculo, como que debería ser correcto o el camino que deberías tomar, el adecuado, se vuelve como muy, como que no es el correcto de alguna forma, o se convierte un poco ambiguo, o simplemente estás un poco confundido y no sabes qué decir ni cómo actuar. Obviamente todas las personas, si es que alguna vez estuviesen en ese caso, se lo van a pensar muchísimo de qué hacer al respecto. Espero que a nadie nos suceda eso sí, porque la verdad es que es algo por lo cual uno no quisiera suceder. Son situaciones que uno no quiere pasar. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto, Jo? Claro que, claro que son situaciones que uno no quiere pasar. La verdad que no puedo dar una respuesta, sinceramente, porque para mí es inimaginable que eso pasara, o que pasara para mí, ¿no? O sea, como nuevamente, tú nunca esperas ese Sin tipo de embargo, situaciones. Y tampoco, incluso cuando vi o sea, cuando escuché la pregunta en el podcast, tampoco pude
o sea, lo pensé y no pude dar una razón. O sea, no pude establecer para mí misma una respuesta. Claro. Sin embargo, Al inicio pensé cuando la persona entrevistada respondió, que ya ni me acuerdo de la respuesta. Yo pensé, mi primera respuesta sí fue, o sea, mi respuesta instantánea fue, yo llamo a la policía, o sea, no puedo ayudarte. Y luego le dije, no, pero si yo no sé más información, yo necesito saber más información para saber qué hacer. Entonces luego sí, que, como tú dijiste, el contexto y todo lo demás. ajá, es que aquí Entonces, viene la parte. Nosotros como seres humanos a veces no nos gusta enfrentar la culpa, ¿ya? No nos gusta decir las cosas tal cual. Y a veces por miedo a que nos juzguen las otras personas o el miedo a que la perspectiva de la otra persona cambie, la gente omite cosas, ¿ya? Entonces tú, vuelvo y repito, no podrías saber si en esa situación alguien lo hace con alevosía o alguien lo hizo sin culpa, porque la verdad pueden haber ocurrido muchas cosas. Pero la realidad es que la verdad, a ciencia cierta, no la vas a poder conocer de buenas a primeras. Tendría que la persona someterse como un detector de mentiras como para saber si lo que dice es real. bueno, la verdad es que este caso es muy aterrador. Me ven mi cara así tal vez un poco normal, pero realmente cuando lo escuché, sí yo dije, uy, o sea, mi cara era de, uy, de repelús, así. Y luego cuando Jocelyn me dijo toda la demás información la primera vez, también yo Ujú. dije, estaba así como que, ¿qué? Así, estaba en shock, así como que no. Y como les dije, yo no soy fan del true crime, nada de eso. No, eso a mí no me llama la atención. Y, y ya, creo que creo que las cosas, espero que las cosas se resuelvan para la tranquilidad de la persona, de los padres de esta chica desaparecida y también para, no sé, para que haya un antecedente en caso de que sea todo esto, estas acusaciones a Andreina, haya un antecedente y pues a lo mejor se cambie un poco para bien cómo se tratan estos casos en el Ecuador, pero nuevamente no buscando a que suceda de nuevo, porque nadie quiere eso, sino simplemente para mejorar, estar preparados, no lo sé, algo parecido, así como pasó cuando tipificaron lo del feminicidio, lo mismo, así, o sea, yo sé que tuvo que pasar mucho tiempo para que se lograra eso, pero lo que quiero decir es que espero que luego de que esta situación llegue, este caso llegue a su fin y a su cierre, la sociedad ecuatoriana sea un después, ¿no? Que entienda qué es lo que está pasando y que lo entienda de manera que saque un mensaje positivo, es decir, qué es lo que estamos haciendo mal, por qué pasa esto, ayudar siempre a alguien, ayudar a las personas que creemos que están en mal momento, porque esas cosas también suceden es porque, como dijimos, estas personas tienen problemas a veces psicológicos y a veces no somos lo suficientemente simpáticos para ayudar a otra persona. Entonces siempre pregunta a las personas que quieres cómo estás y pregúntales y les diles, pero de verdad, ¿cómo estás? Tómate un momento y cuéntame. No se pierde nada con 5 minutos. Ahora sí, Claro. gracias por escucharnos nuevamente. Esperamos que les guste este episodio. Así fue un poquito como de hablar de este tema que Un Jocelyn poquito heavy. me lo trajo y me pareció interesante y interesante de comentar nuevamente, no Claro. porque me interese el tema en sí, nada Claro, que de ver. igual si ustedes Eh, quisieran entender un poco más el comportamiento de estas personas, pueden ver series. Yo les recomendaría ver Dexter o You, que son las series que yo me he visto. Entonces por ahí las vamos a dejar en el caso de que ustedes quieran verlas. Y si no, pues no pasa nada. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Y pueden dejarnos en comentarios también qué tema les gustaría que tratemos en nuestro próximo podcast. Gracias por vernos y escucharnos. Chao, Bye. Que chao. tengan un Bye. buen día, semana. Que tengan un excelente día. Chao.